Hola amigos, gracias por pinchar en este vídeo y en esta ocasión daré mi opinión o analizaré el Contra en su versión de Super Nintendo, Super NES, Super Famicom y en su versión de Sega Mega Drive o el equivalente suyo de Sega Mega Drive y Sega Genesis. Las imágenes que estamos viendo son del Contra 3 Alien Wars de Super Nintendo, un juego espectacular, sin lugar a dudas el mejor juego o el mejor juego que yo conozca del género en el sistema y uno de los mejores juegos en general. Vamos, de la Super Nintendo, para mí, sin ninguna duda. Un run and gun de manual, en el cual podemos observar que es bastante continuista con los juegos anteriores, con las versiones de arcade del 1 y el 2, con los dos juegos de la Nintendo, con los juegos de Game Boy. Un juego que tiene niveles de run and gun, que tiene enemigos grandes. Es cierto que los enemigos no es que tengan muchísimo movimiento y muchas veces tiene pues caídas de rendimiento o ralentizaciones, pero la verdad son enfrentamientos buenos. El juego, pese a los problemas de Super Nintendo con el tema de la resolución, está muy bien para ser un juego de disparos, no te disparan en la cara. Es un juego de verdad muy bien hecho. Luego también pues, combina niveles en los que hace uso del modo 7, como muchos otros tantos juegos, pero a diferencia de juegos de Star Wars o de Robocop vs Terminator, aquí rinde bien y siguen siendo niveles de run and gun. Es cierto que a mí personalmente no me gustan, hubiera preferido dos niveles normales en vez de dos niveles con el modo 7, pero entiendo que en aquella época pues Nintendo prácticamente presionara a todos los desarrolladores para que hicieran cosas con el modo 7 pues para exhibir músculo. Los enfrentamientos con el jefe en modo 7 sí que es cierto que pueden llegar a marear y ahí es donde más bajones o ralentizaciones tiene el juego. Pero pese a eso siguen siendo jefes grandes, jugables, pero que apenas tienen movimiento. Es realmente el sprite moviéndose y apenas están articulados, pero está bastante bien. Luego combina otras situaciones, pues como ahora que te tiran muchos proyectiles, que aparecen multitud de enemigos, que son situaciones difíciles de ver en juegos de Super Nintendo sin problemas de rendimiento. Porque ese es el tema importante, que no estropee la experiencia jugable, porque los run and gun, al igual que los shoot 'em up, son juegos que necesitan del factor velocidad, o al menos así lo entiendo yo. Constantemente es niveles de run and gun y jefes grandes, jefes que están muy bien, jefes variados, jefes acorde a lo que es esta saga reconocida por todos, que yo creo que será la saga más importante de los run and gun junto al Metal Slug. Incluso esta puede que sea más importante al ser una saga anterior. Y como digo, situaciones constantemente podemos utilizar dos armas, las cuales podemos alternar entre las 4 o 5 que hay, iremos obteniendo los objetos. Y el juego, cuando se juega a dobles, la experiencia sigue siendo igual de buena. Y como he dicho, multitud de jefes de gran tamaño, multitud de jefes espectaculares, jefes que en la época te dejaban flipado, que te dejaban con la boca abierta. Es cierto que no tienen un movimiento excesivo, pero tienen más movimiento que lo que solían tener o lo que yo estoy acostumbrado a ver en juegos de Super Nintendo. ¿Cuál es el problema que tiene esta versión si la comparas con la de Mega Drive? Pues prácticamente que la supera en todo bajo mi punto de vista. Simplemente con este inicio, que puede ser el inicio más espectacular de la historia de los videojuegos, o por lo menos de los run and gun, o por lo menos de los 16 bits, o sea, una cantidad de explosiones, escombros, enemigos, efectos, todo a una velocidad. Esto, introducir el cartucho en aquella época y ver esto era quedarte flipando, es decir, no puede ser verdad. Porque este juego yo creo que es superior al margen de la velocidad a la que se mueve y la cantidad de enemigos y situaciones diferentes que nos muestra? Pues pienso que es superior porque cuenta con 4 personajes diferentes, los cuales tienen características diferentes, como este robotito por ejemplo es más bajito, tiene un doble salto, otros enemigos son más rápidos, más lentos, cada uno tiene unas características, los cuales pues, nos concede mayor rejugabilidad. También cada personaje tiene 4 armas diferentes, cada una de ellas será más efectiva o menos contra unos enemigos, será más devastadora o menos y tendrá un poder de destrucción superior en función de cómo la utilicemos. Por eso el juego creo que ofrece bastante rejugabilidad por el tema de tener varios personajes, cada uno con sus armas y habilidades o características bien definidas, el tema de tener diferentes rutas, diferentes caminos que puedes hacer,
Por tanto, el juego lo puedes disfrutar o tiene más horas de disfrute bajo mi punto de vista que su versión de Super Nintendo, siendo ambos dos juegos excelentes. Como os digo, niveles de run and gun típicos en las que aparecen un montón de enemigos que no hay ni que darse la vuelta, jefes que parecen, en aquella época decías, esto parece sacado de una máquina recreativa por el tamaño, por el movimiento, por las luces, los efectos, los cambios de color, sin ralentizaciones, sin caídas de rendimiento, o sea, una experiencia totalmente disfrutable. Antes de cada nivel nos aparece pues como una pequeña indicación del objetivo, del enemigo que debemos capturar, destruir, lo que sea. Y como he dicho, o sea, una variedad de niveles, fijaros en el sol, cómo se mueve, o sea, el efecto ese es que es una pasada. Y de repente nos encontramos situaciones como este tío que nos ofrece pelear en una arena y se produce la situación tan delirante que es un homenaje a la saga Castlevania. Aquí vemos a una especie de Belmont con su látigo, con la música, o sea, es una situación y por este camino se puede acabar el juego en apenas 13 minutos y nos lleva a un final que podéis ver al final del vídeo, bastante curioso, divertido, extraño y típico de Konami, que le encantaba hacer crossovers o hacerse guiño entre los juegos y sus sagas. O sea, aquí podéis ver los enemigos que hay. Luego nos encontramos con combates con sus jefes, que es uno detrás de otro, enemigos grandes, en este caso son pues, como las constelaciones del zodiaco. Claro, tenemos que saber qué tipo de arma nos interesa para cada enemigo, o sea, es un juego brillante, un juego sublime, acompañado de una banda sonora espectacular, con un rendimiento exquisito, una duración justa para ser un run and gun, ya que tiene tanta rejugabilidad y una cantidad de situaciones y de cosas que es que son delirantes. Es que esto parecía sacado de otro mundo en aquella época. O sea, ves juegos en la misma videoconsola que dices, es una auténtica morralla comparado con esto. Esto sí que es calidad. Como he dicho, ¿ves? Aquí veis otro personaje y este tiene pues un lanzallamas, tiene un puño que es de fuego, tiene otro arma que prácticamente te llena la pantalla de balas, tiene un montón de armas súper vistosas y que yo creo que dan, como he dicho, horas y horas y horas y horas de rejugabilidad a un juego que todo el rato nos va a poner en situaciones de run and gun típico o combates con jefes gigantes que tienen multitud de movimientos con patrones que no son especialmente difíciles, pero que sí, lo normal es que nos maten hasta que lo controlemos, y jefes que podemos liquidar en apenas segundos si sabemos qué arma utilizar en cada segundo, como en el Alien Soldier, por así decirlo. La verdad es que es espectacular. Jugando a dobles, el rendimiento es bueno, no tiene caídas, se juega bien y encima como tiene muchos personajes, pues cada vez se puede jugar con uno, con un amigo, con quien... O sea, es espectacular. Y poco más que decir de este juego, así que nada, como había dicho, pues dejo aquí la secuencia del final alternativo de Castlevania, porque tiene varios finales, como he dicho, el juego, en el cual nos teletransporta a una dimensión en la que conviven dinosaurios con monos de gafas de sol, nos convierten en una especie de semidios, emperador o rey, contraemos matrimonio con una especie de simia o de mona. Y aquí os dejo con el homenaje que hay en contra a la saga Castlevania y con la versión de la música de Castlevania al estilo de Contra. Así que nada, muchas gracias por haber pinchado en el vídeo y hasta la próxima.